Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a presentar el tema del control robusto, lineal y no lineal. Los contenidos para esta presentación corresponden a el problema de control en el que debemos centrarnos, la propuesta del control robusto frente a ese problema del control y un ejemplo con Sliding Mode Control. Los integrantes del grupo somos Marcelo Contreras, Jim Fabián y quien habla César Guillén. Como se revisó en clase, existen varias aproximaciones para realizar control respecto a sistemas que corresponden al rubro de robótica. Pero en este caso debemos centrarnos en la generación de incertidumbres paramétricas y dinámicas producto de la presencia de perturbaciones que lleguen tanto desde dentro del sistema como fuera de él para la variable de salida. Es importante considerar que al momento de modelar un sistema como tal, no se va a obtener exactamente la señal que sería medida en el sistema real, solamente una aproximación de su comportamiento, como se observa, por ejemplo, en la imagen de la derecha, donde todo el ruido de la señal que sería medida en el sistema real no se está observando en el modelo matemático. Esto puede hacer que el algoritmo de control diseñado no sea lo suficientemente bueno al momento de llevarlo a una planta real. Y es precisamente lo que se busca por medio de el control robusto. No solamente controlar la planta real bajo diferencias acotadas con la planta estimada, sino que también controlarla a pesar de que se presenten disturbios. Esto básicamente es una característica del diseño de un controlador, no es un controlador como tal. Lo que se busca es que se tenga en cuenta la posibilidad de la presencia de dinámicas complejas, de fuerzas actuantes inciertas, superar una simplicidad intencional que se suele tener al momento de modelar para no invertir demasiado tiempo en simulaciones, y además también superar dificultades estadísticas como pueden ser eventos estocásticos o variaciones en los procesos que hacen que el comportamiento de los actuadores no sea el mismo en todos los casos, y esto puede generar que el comportamiento de la planta no sea controlado de la misma manera. Un modo de hacer esto es considerar un margen con respecto a las características de diseño de controlador que se querían inicialmente, pero otro modo es generar una adaptación propia del controlador que varíe junto a la planta. Y esto es lo que se conoce como control adaptativo. Y básicamente ese es el tipo de control que se tiene al momento de establecer la robustez, que el controlador, a pesar de que se presenten variaciones dentro de los parámetros de la planta o dentro de las perturbaciones que puedan presentarse en el sistema, aún se mantenga como sistema estable. Es entonces que, aparte del control adaptativo, también se formuló el control por modo deslizante como una solución para el control robusto, particularmente para los sistemas no lineales, que en este caso no se está adaptando a la ley de control, sino simplemente la formulación de por sí considera que va a existir incertidumbres en ciertos parámetros a la hora de controlar. Entonces, el sliding mode fue definido con el objetivo de llevar el vector de estados hacia una superficie denominada S que tiene unas propias dinámicas y que, por Lyapunov, se ha considerado como un conjunto invariante. Entonces, una vez el sistema llega a ese punto, no va a salir de una región de atracción que tiene la superficie y que es equivalente a en sí a seguir la referencia que nosotros hacíamos para los estados. Es importante tomar en cuenta que el design mode considera que las incertidumbres están acotadas, es muy importante para la determinación de ganancias y se recomienda mucho de que se tenga una forma afín en nuestro espacio de estados para obtener rápidamente una ley de control. Ahí tenemos dentro del slide una interpretación gráfica de cómo sería este control en el cual nosotros iniciamos en algún punto dentro del diagrama de fase y sin embargo en un tiempo exponencial, o sea, en un tiempo finito, se tiene una convergencia exponencial hacia la superficie deslizante y que si nosotros ya llegamos a la superficie, o sea, seguimos a la referencia, estamos en el modo deslizante que más que nada es una reformulación para decir que la derivada de la superficie es igual a cero. Para poder formular el sliding mode control, nosotros tenemos dos pasos, donde el primero es definir la superficie, que va a tener varios términos referentes al error de tracking y que sea estable según la teoría del Lyapunov, justamente para que sea un conjunto invariante. El segundo paso es, una vez esta superficie está definida, hay que definir nuestra ley de control que siga la superficie. Así que para el primer paso existen diferentes superficies que se han manejado en la literatura, pero al final se ha llegado al consenso de utilizar la superficie que ven en pantalla, y que es más que nada un operador de derivadas más un parámetro estrictamente positivo, que se aplica a una cantidad n-1 sobre el error, donde el error, ya conocemos, es la diferencia de los estados menos la referencia que nosotros queremos llevar. Como he mencionado, tenemos un operador derivado, tenemos el error del sistema, tenemos el orden del sistema, que es muy importante, y que la formulación de n-1 permite rápidamente obtener la ley de control, derivando solo una vez la superficie de control,
y el parámetro estrictamente positivo, que algunos lo denominan delta o lambda. Para el segundo paso vamos a definir un sistema de segundo orden general, o sea, es un sistema no lineal, por lo tanto tiene un vector de dinámicas no lineales f, y está en la forma fin, así que simplemente se le suma la ley de control. Ahora, para obtener la ley de control, simplemente vamos a derivar una vez al sliding mode, que ya una vez a la superficie de control que tenemos en pantalla también definida, y vamos a igualarla a cero. Sin embargo, si nosotros decimos que la ley de control es exactamente a igualar la derivada de la superficie a cero, vamos a quitar en sí la capacidad de robustez que tiene este sistema de control. ¿Y por qué? Porque nosotros solo podemos asumir que tenemos una muy buena estimación y que nuestra mejor estimación es la que obtenemos al derivar la superficie de control igual a la cero. Así que para nosotros tener una ley de control aplicable y robusta, hay que aumentar a esta ley de estimación, que es más que nada la estimación de las dinámicas no lineales, más un término corregidor. Donde el término corregidor lo que va a hacer es, cuando el sistema esté por encima de la superficie deslizante, el valor va a ser negativo en la ley de control y cuando esté por debajo va a ser positivo. Al fin y al cabo, siempre se va a tratar de llevar el sistema hacia la superficie deslizante a pesar que nuestra ley estimada no sea perfecta. Y esa es la capacidad de robustez que tiene esta ley de control. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos este término corregidor, muchas veces si nosotros tenemos un control muy brusco, lo que vamos a ocasionar son fuertes oscilaciones dentro de nuestra ley de control y dentro de nuestro seguimiento de superficies deslizantes, lo cual al final se denomina chattering y muchas veces es peligroso, sobre todo para sistemas mecánicos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a relajar un poco el término corregidor, donde nuestra anterior ley de control consideraba una función de signo sobre la superficie de control. Cuando está positivo y negativo, se tienen solo esos valores, uno menos uno. Sin embargo, la función de saturación tiene una región lineal dentro de un rango de valores de S y después es una función de saturación. Entonces, con esta forma nosotros podemos reducir el chattering y obtener un mejor rendimiento de control. Como se mencionó anteriormente, hay distintas formas en las cuales se puede aplicar la ecuación de sliding. En este caso agregamos dos más para tener dos tipos de controles distintos. En primer lugar, se le agrega una función integral dentro del sliding mode, teniendo un control integral, aumentando más términos dentro de él. Adicionalmente, se tiene un control contragente hiperbólica en el que se le agrega a la ley de control. Cada uno varía en cuanto al coste computacional que éste llega a tener en la implementación. Siempre va a haber un compromiso entre la robustez y la carga de la ley de control. El resultado que se tiene al aumentar la robustez y agregar la saturación es reducir este chattering que se tiene y tener un mejor comportamiento para que sea mejor implementado en un motor donde el voltaje no puede estar variando rápidamente. Como un ejemplo, se tiene una ecuación de segundo orden donde el parámetro A varía entre 1 y 2. Se va a tener dos resultados, una con la ley de control robusta con la función signo y otra con la corrección del chattering. Cabe resaltar que para la f estimada se coloca el a, su promedio aritmético, sin embargo se puede agregar o cambiar por el promedio armónico. A la derecha se ve que se implementó en Simulink y a continuación se muestran los resultados, donde para ambas leyes de control se tiene una función con overshoot que puede variar de acuerdo a los parámetros que se le va ingresando con trial and error, más la ley de control se reduce el chattering en la segunda intercambiando por la función de saturación. Gracias.